Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Como cada jueves estamos aquí, Alma Aldana y Claudia Hernández, hijas del viento, ecos de libertad. Así es como nos hacemos llamar. Próximamente que nos vean ya en nuestro canal de YouTube y que nos sigan con diferentes personas que vienen a compartir con su generosidad, con su calidez, con su profesionalismo. Y el día de hoy tenemos a Fina Sanz, un trayecto de vida, un proyecto construido desde el amor, un reencuentro desde la mirada y la escucha hacia nuestro propio cuerpo, psicoerotismo femenino y masculino, conociendo lo que sentimos, necesitamos, pensamos, expresamos, generando vínculos amorosos en primera instancia desde nuestro ser, conociendo los laberintos de la vida cotidiana, resignificando las experiencias dolorosas que nos generan aprendizajes que se plasman en una fotobiografía, recuperando nuestra sabiduría que llega con los años, mujeres sabias y hombres con corazón, erotizando los buenos tratos para construir un proyecto de vida desde el amor. Te agradecemos, Fina, tu presencia. Este es un recorrido por todos los libros de Fina Sanz, por toda su experiencia, y es un homenaje que te queremos hacer el día de hoy. Bienvenida seas, Fina. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras y a todo el mundo que ha venido. Muchas gracias. Es un honor y un homenaje para Fina Sanz poderla tener y entrevistarla de toda su trayectoria. Es un honor de verdad tenerte y bueno, aquí estamos. Gracias, Fina. Gracias a vosotras, gracias. Y gracias, Alma, por acompañarme como siempre en cada jueves que estamos listas y dispuestas. Vamos a leer un poco acerca de la reseña de Fina. Es muy amplio su currículum, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar. Ella es psicoterapeuta, sexóloga y pedagoga. Es creadora de la terapia de reencuentro, directora del Instituto de la Terapia de Reencuentro, con un enfoque de género, clínico y comunitario. Fundadora y presidenta de la Fundación Terapia de Reencuentro, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia durante 9 años, cofundadora hacia finales de los años 70 de la Sociedad de Sexología del País Valenciano, que se oficializó en 1980, donde se publicó La sexualidad como motivo y un manifiesto de derechos sexuales y reproductivos. Cofundadora de la Asociación de Mujeres por la Salud en Valencia, miembro de la FES, la UAS, la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo. Desde los años 70 hasta el 2005 trabajó con grupos de mujeres y grupos mixtos y también formando grupos de hombres en el programa que creó de crecimiento erótico y desarrollo personal. Alma. Directora y profesora del Máster Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia de Reencuentro. No solo en España, sino en México y en muchísimas partes más. Directora y profesora del Máster de Educación Sexual para la Salud Comunitaria y Terapia Sexual en Terapia de Reencuentro. Desde finales de los años 70 lleva un grupo de mujeres y grupos mixtos en programas de formación y comunitarios, tanto en España como en Latinoamérica. Y ahora tiene un grupo, por cierto, en Latinoamérica, que ya nos contará. Máster de arte terapia para la Universidad Social y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Curso de experto violencia sexual, contexto de escenarios y abordaje de la Universidad de Sevilla. Próximamente va a participar como docente y especialista y experta interuniversitario e género, masculinidades, acción social, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de París Vasco, curso. Vasco. Formadoras para profesionales de la salud, educación, trabajos sociales y comunitarios. Programa de formación en diversas áreas
coeducadora y formación de profesorado en salud mental, atención primaria, que esto es muy importante, especialmente ahora. Formadora en el máster de autoconocimiento de sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro en México desde el año 2000 y tuve el honor de estar en un grupo con ella, afortunadamente. Colaboradora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México en diversos proyectos. Creación de bibliotecas de encuentro de sabiduría para la transformación, la educación y el buen trato. Proyectos sobre la segunda mitad de vida mediante la reflexión del grupo de mujeres en paralelo con un grupo de hombres. Esto es muy importante, que están en la segunda mitad de la vida. Ha organizado y colaborado con diversos proyectos internacionales, por ejemplo, Senegal, Haití, Colombia, en España y en otros grupos de refugiadas y refugiados. Ha impartido conferencias y talleres, congresos nacionales en FES, internacionales WAS, de sexología, así como en la SEPTG. En el año 2012 recibió el premio de la Federación de las Mujeres Progresistas, Dones Progreses, para la comunidad barceliana, por su trayectoria especial con trabajos de cooperación internacional, que esta coordinación en México para las educadoras de centros infantiles comunitarios de otros barrios periféricos del Distrito Federal y del Estado de México. En el año 2012 recibió el premio de la Federación de Mujeres Progresistas y su trayectoria. Es autora de libros, que ya los veremos, pero los voy a mencionar muy rápido. Los vínculos amorosos, que ya lleva 16 ediciones. Los laberintos de la vida, 3 ediciones de la vida cotidiana. La fotobiografía, 2 ediciones. Diálogo de mujeres sabias, 5 ediciones. Hombres con corazón, 1 edición. El buen trato, 3 ediciones. La pareja, un proyecto de amor. Fina, muchas gracias. Y este es el resumen, quiero aclarar, el súper resumen de su currículum. Gracias, Fina. Bueno, se ve que soy muy mayor, ¿eh? Que trabajas muchísimo, más que nada, y que tienes una pasión por esto. Bueno. Dime, Fina, ¿por qué el título de esta entrevista? Bueno, el título se llama Amar el cuerpo, amar la vida, porque yo creo que el cuerpo no lo cuidamos suficientemente. Trabajamos siempre más hacia el exterior, pero no nos damos cuenta de que el cuerpo es lo único que tenemos. Cuando hablo del cuerpo, hablo de que el cuerpo es multidimensional. Es un cuerpo físico, es un cuerpo sexuado, es un cuerpo que piensa, es un cuerpo que siente sensaciones, es un cuerpo que se emociona, tiene emociones, es un cuerpo espiritual y es un cuerpo social. Y entonces, lo único que tenemos realmente es nuestro cuerpo. Con él, en él se guarda toda nuestra historia y a través del cuerpo vivimos la realidad presente. Tú puedes perder la casa, puedes perder la pareja, puedes perder el trabajo. Lo único que no puedes perder es el cuerpo, porque si pierdes el cuerpo ya no existes. Y sin embargo, no prestamos atención a nuestro cuerpo, no sabemos escucharlo, no entendemos los mensajes que nos emite, y el cuerpo guarda toda nuestra historia, lo positivo y lo negativo, aunque no sabemos cómo escucharlo ni entendemos sus mensajes.
Entonces, pues yo creo que hay que amar el cuerpo, hay que amar la vida que se vive con el cuerpo, hay que aprender a comunicarnos con nuestro cuerpo, con las demás personas y sobre todo hay que respetarnos, amarnos y amarnos con buen trato. Para mí es una palabra muy importante, el buen trato, hacia nosotros y hacia los demás también. Muy bien, maestra. ¿Cuándo empezó a interesarse por el cuerpo? Porque el franquismo marcó la vida de su generación. ¿Cómo le afectó esto y qué influencia tiene en estos estudios que usted fue realizando? Bueno, yo soy una mujer que ha vivido 3 periodos históricos de España, importantes. El periodo de la posguerra, periodo franquista, el periodo de transición y el periodo de democracia. Entonces, empiezo por el periodo de la posguerra, ¿no? Yo estudié en un colegio de monjas hasta los 17 años que pasé a la universidad. En esa época, en España, los sexos estaban separados en la educación, estaban los colegios de cura, los colegios de monjas, y pues yo estudié en un colegio de monjas. En el colegio de monjas jamás se hablaba de sexualidad, jamás se hablaba del cuerpo, pero sin embargo tú aprendías que el cuerpo era el cuerpo, especialmente de las mujeres, era algo negativo, era algo que se tenía que invisibilizar, era algo que estaba asociado a la culpa. ¿Por qué digo esto? Pues voy a poneros algunas anécdotas que para mí fueron muy importantes para entender esto que os digo. Por ejemplo, una vez al año se hacía en el colegio una fiesta, no sé si sería en mayo o en junio, ya hacía calor, se hacía una fiesta donde las niñas hacíamos gimnasia rítmica y entonces venían las mamás sobre todo a ver la gimnasia y una tómbola. Y entonces me acuerdo que en una de las ocasiones mi madre fue a verme, hacía calor, mi madre llevaba una camiseta de manga, una blusa de manga corta, y entonces para entrar le hicieron ponerse unos manguitos de papel para que no se le viesen los codos ni los brazos. Bueno, eso, no póngase usted esto porque para entrar tiene que ponerse esto, vale. Luego también, sobre todo en mi adolescencia, digamos 15, 16 años, pues fue una época donde fue conocida Brigitte Bardot. Y entonces, en la época de Brigitte Bardot, se puso de moda el cardado en el pelo, ¿no? Había alguna chiquita, alguna compañera mía, que tenía un novio que la esperaba afuera en la calle cuando salía, y entonces esta chiquita quería arreglarse un poquito más, ¿no? En esa época, pues muchas querían ponerse a la moda y hacerse un poquito de cardado. Entonces, cuando alguien venía con el pelo cardado, la monja la cogía de la cabeza, la llevaba al cuarto de baño, le metía la cabeza abajo del grifo y salía con la cabeza toda así, a la calle. O, por ejemplo, no podíamos llevar pendientes. Esto no se podía llevar. No se podía poner pendientes. Solo podías llevar un pendiente de bolita de oro, que es lo que se ponían las niñas cuando nacían, una bolita. Nada más. No se podía llevar el pelo de cola de caballo, tenía que ser la cola aquí abajo. Teníamos unos uniformes un uniforme que era todo de tablas
todo así a tablas, con lo cual las tablas pisaban completamente el pecho y las formas. Y llevaba un cinturón que no podía estar apretado para que no se nos viesen las formas. Pero cuando alguna niña llevaba el cinturón un poco apretado, se lo deshacían, con lo cual salía a la calle con el traje como si fuera un sayo. Y si alguna niña, que también se puso más de moda, el largo del uniforme mostraba media rodilla, le descosían todo el uniforme y salía a la calle con el uniforme descosido porque no se podía ver la rodilla, ni media rodilla. Esto no decían por qué, decían, esto está mal, ¡pum! Y lo hacían, ¿no? Entonces, claro, tú te dabas cuenta de que lo que aprendías era que el cuerpo no se tenía que mostrar, no tenías que orgullecerte de tu cuerpo, el cuerpo tenía que estar invisibilizado. Y bueno, pues eso fue la primera parte de la historia, que a mí personalmente no me marcó porque yo tenía otro tipo de... ¿Cómo era tu familia? Pues eso, yo tenía otro tipo de... Mi familia era una familia abierta, ¿vale? Nosotros no hablábamos nunca de esto, yo no contaba nunca nada de esto, pero en mi familia mis padres se querían muchísimo y nos querían, y siempre en mi casa había muestras de afecto y había mucha corporalidad, es decir, abrazos, besos, ¿no? Entonces yo tenía dos modelos. Eso es importante porque cuando tienes solamente un modelo te cuesta mucho más romperlo. Pero si tienes dos modelos, tú comparas, ¿no? Y ves cómo te sientes en uno y cómo te sientes en otro. Entonces, bueno, yo prefería el de mi casa. Excelente. ¿Y cómo se fue dando esta evolución? ¿Cómo se fue dando evolución con sus libros? ¿Cómo comenzó, por ejemplo, con el libro de psicoerotismo femenino y masculino? ¿Cuáles eran esos grupos que fue creando también de encuentro? Bueno, a ver, yo entré en la facultad, pues supongo que con 17 años, a mitad de los años 60. Por lo tanto, del colegio de monjas a la universidad fue un cambio muy grande, ¿no? Era un cambio muy grande. Ya era como el final de la época de la posguerra, de la franquista, inicio de la transición ya, ¿no? Entonces, en los años 60, que todavía había mucha represión, cuando yo llegué a la universidad, había un gran movimiento de mujeres. Movimiento de mujeres en donde también participaban en muchas actividades muchos hombres progresistas. Mitad de los 60, pues pensar que es el Mayo francés, el 68, es la guerra de Vietnam, empiezas a oír por primera vez cantantes que, como Peter Seeger, Joan Baez, Peter Paul and Mary, etcétera, etcétera, y en España, que son, digamos, como están cantando, pues que se acabe la guerra y la libertad. Y también en España empiezan a aparecer muchos cantantes, ¿no? Pues Joan Manuel Serrat, en un principio, Lluís Llach, Pi de la Serra, muchos cantantes, ¿no? Que cantaban tímidamente pues la búsqueda de libertad, ¿no? Entonces era un ambiente en la universidad muy abierto, donde se dan muchos, en ese momento se dan muchos movimientos sociales. Por una parte, movimientos estudiantiles, aparece el movimiento obrero, aparecen movimientos vecinales,
y sobre todo, muy importante, los movimientos de mujeres. Los movimientos de mujeres fueron una vanguardia en ese momento. Cuando yo acabo de estudiar, en el 71, entro en la Facultad de Psicología como profesora de la facultad, ¿vale? Pero, muy importante, a la vez que yo estaba de profesora en la Facultad de Psicología, yo tenía muchas actividades fuera de la facultad, en paralelo, en movimientos muy progresistas. Pues, por ejemplo, di muchas clases, muchas ponencias, muchos cursos en el movimiento de renovación pedagógica, que se hacía una semana en verano y venían profesores progresistas de todas las escuelas, entonces dábamos alguna clase. Trabajé también en cosas de sanidad, era profesora también de la Escuela de Trabajo Social, daba psicología en la Escuela de Trabajo Social. Pero hay también un aspecto muy interesante, que es que también en esa época se da el movimiento de la antipsiquiatría. La antipsiquiatría, que yo recuerdo que en Valencia había un manicomio se cerró y entonces se creó otro espacio para residencia de la gente que estaba en el manicomio. Y entonces no era un manicomio, era un centro donde la idea de la antipsiquiatría era que la gente que estaba internada por problemas de salud mental se fuera incorporando a la sociedad. Empezó a hacerse, se daban muchas charlas en los pueblos con las familias para que la gente los integrara. Incluso recuerdo una amiga que creó una cooperativa con gente que estaba internada, una cooperativa de jardinería. Y entonces arreglaban los jardines de un pueblo, alguna gente, ¿vale? En ese contexto de la antipsiquiatría, bueno, yo trabajaba en muchos sitios a la vez y hacía muchas cosas a la vez. En ese contexto quise hacer un trabajo, una pequeña investigación en un centro de salud mental de un pueblo de Valencia que abarcaba 9 pueblos, y entonces quise hacer una experiencia con mujeres para que las mujeres entendiesen qué relación había entre los problemas que tenían de salud mental y el género, la educación de género, la socialización de género. Entonces, primero lo que iba a trabajar con las mujeres lo hice con el equipo psiquiátrico y sanitario. Trabajé con los psiquiatras, con las trabajadoras sociales, explicando lo que iba a hacer con las mujeres, y luego trabajé con las mujeres durante 4 meses, una vez por semana, nos veíamos una vez por semana. Mientras tanto, ellas iban viendo a los psiquiatras y en la medida que iban mejorando les iban reduciendo la medicación. Cuando acabaron los 4 meses, las dieron de alta, les quitaron la medicación, y las que tenían más medicación, que había alguna mujer que tomaba al día 20 pastillas, se las redujeron a 3. ¿No? Y luego a partir de ahí, pues allí se continuó trabajando así, aunque yo hice la experiencia y me marché, pues se continuó trabajando así. Y luego, muy importante para mí, hice una pequeña investigación en una consulta psiquiátrica con un grupito de mujeres con lo que se llamaba neurosis obsesivo-compulsiva, ¿vale? Y entonces, casualmente, yo digo casualmente porque a lo mejor habrá otras mujeres que no responderán a lo mismo, pero las que yo tuve, casualmente, en las entrevistas que yo hacía, me di cuenta
de que cuando tenían algún pensamiento erótico que les producía placer, se castigaban. Y entonces, o bien tenían pensamientos obsesivos, o bien se lavaban continuamente. Entonces vi que muchos problemas mentales tenían que ver con el miedo al placer en el cuerpo. Y luego también trabajé en un centro de planificación y sexualidad y vi lo contrario. Veía lo que llamaríamos disfunciones sexuales en la época. Entonces, cuando venían con problemas sexuales, yo veía que eso generaba problemas psicológicos. Con lo cual, pues estuve viendo que no se puede separar una cosa de la otra, que eres una persona completa, multidimensional, y que todo está entrelazado. Y bueno, pues en esa época yo hice muchos trabajos y muchos talleres con mujeres en el movimiento feminista, en la librería feminista que se llamaba Sal de Casa, que ya no existe, pero bueno. Y finalmente, pues a finales de los 70, un grupo de mujeres feministas y de hombres progresistas quisimos crear la Sociedad Sexológica del País Valenciano. Eso, ¿qué te llevó a crear la Sociedad Sexológica del País Valenciano? Bueno, pues como digo, ¿Cómo lo creaste? en esa época en España se quería hacer mucho trabajo comunitario, ¿no? Educar a la población, enseñar a la población las relaciones igualitarias, el derecho al propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creamos una comisión gestora, ¿vale? En donde hacíamos muchos talleres, muchas ponencias, hicimos varias jornadas, trabajábamos en asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Hicimos un librito que la Sociedad Sexológica se configuró en el 80, 1980, pero nosotros empezamos a crearla, pues no sé si 2 o 4 años antes. Entonces, publicamos un librito que se llama La sexualidad como motivo, que es de una publicación de la comisión gestora, pero ya que luego salió publicado en el 80, pero ya en esa época, es decir, en alguna de esas jornadas, yo ya mostraba la sensibilización corporal y la autosensibilización. Es decir, que yo desde los 70 estaba trabajando ya con toda esa metodología que fui diseñando a partir de lo que yo veía en los cuerpos y en las mentes de las personas, ¿no? Y bueno, para que veáis un poco, en una de las jornadas, tengo una fotografía, una de las jornadas que hicimos en un teatro, una jornada de sexología, estábamos en la mesa los ponentes y detrás había un gran cartel que decía, como toda novedad y como toda enseñanza, en letras grandísimas decía: la sexualidad es algo natural y humano, para que sepáis que podría ser, ¿no? Entonces, pues en esa época se hicieron muchas jornadas, se fueron creando diferentes sociedades de sexología. Hubo una jornada que se hizo en Vitoria, en el País Vasco, muy importante, donde nos juntamos todo el mundo, donde ya empezó a evidenciarse que podía haber hombres homosexuales y mujeres lesbianas, que hasta ahora no se podía nombrar, ¿no? En Valencia se creó también el movimiento de liberación sexual, movimiento de liberación sexual, que también estaba en la Sociedad Sexológica. Y para que veáis un poquito, los hombres que trabajaban en la Sociedad Sexológica, pues por ejemplo, uno de ellos, Vicent Marqués, muchos de ellos eran profesores de otras universidades, ¿no?
este era profesor de sociología y uno de sus libros, tiene varios, ¿qué hace el poder en tu cama? Apuntes sobre la sexualidad bajo el patriarcado. Entonces, pues eran hombres que trabajábamos conjuntamente dentro del movimiento de mujeres también, ¿no? Y bueno, pues eso fue los 70 y los 80, y a partir de los 80 ya las sociedades sexológicas, pues ya, bueno, ya hicimos muchas más cosas. ¿Y cómo inicias el tema del psicoerotismo? El tema del psicoerotismo, pues mira, desde que yo inicié la facultad, desde que yo empecé a ser estudiante de facultad y me integré en el movimiento de mujeres, como digo, el movimiento de mujeres fue muy importante. Entonces yo paso del colegio de monjas a allí, en donde se hacían muchos cursos y charlas y tal, para mujeres, dentro del movimiento de mujeres, para saber que teníamos una cosa que se llamaba clítoris, para saber que teníamos una cosa que se llamaba vagina. Entonces, habían talleres que hacían algunas mujeres de self-help. Las mujeres se compraban un espéculo y un espejo y se miraban la vagina, y etcétera, etcétera. Todo eso era muy importante porque las mujeres no habían podido conocerse, ni conocer en ningún sitio, ni oír hablar de todo esto. Pero yo me di cuenta de que faltaba algo. Faltaba algo porque todo lo que se aprendía era de cintura para abajo. La sexualidad era genitalizada, que era la manera en que los hombres habían aprendido la sexualidad. Y en los libros se hablaba de la sexualidad genital. Pero yo digo, faltaba algo, y es algo que estaba invisibilizado y que las mujeres habíamos desarrollado sin saberlo y sin que nadie nos lo dijera y sin que tuviese nombre. Lo que no tiene nombre no existe, ¿vale? Por lo tanto, yo le llamé erótica global. Y os voy a decir por qué. Porque a las mujeres, por la socialización, se nos mandaba a cuidar a los demás, ¿vale? Pero tú cuando cuidas tienes que aprender a mirar si la persona que tienes enfrente, tu pareja, tu hijo, tu madre, la persona que tienes enfrente está enfadada, está triste, porque le ves la mirada. Aprendes si está relajada o si está tensa. Aprendes a tocarles. Les tocas, les peinas, ¿no? Les lavas la cabeza, los bañas, tocas. Tocas la casa, diferentes tipos de textura, que te gustan más, que te gustan menos. Escuchas el tono de voz y entonces escuchas las emociones. Hueles la comida, todavía no está a punto. Hueles que se ha hecho caca. Entonces desarrollas pruebas la comida, besas a los niños, desarrollas los sentidos. Eso los hombres no lo habían desarrollado porque no se les enseñaba a cuidar, y por lo tanto las mujeres habíamos desarrollado la lectura del lenguaje del cuerpo. Pero además, por lo menos en mi época, había una práctica entre las niñas y con las mayores también, que era de hacerse cosquillitas. Eso lo cuento en el último libro que he escrito, el de la pareja, para que se entienda eso. Entonces, por ejemplo, cuando tú te ibas a dormir o cuando estabas haciendo la siesta, ¿no?, le decías a tu mamá o a tu tía, ay, hazme cosquillitas en la mano. Y entonces te hacían cosquillitas. O en el brazo, hazme cosquillitas. Y entonces te hacían cosquillitas, y entonces eso
relaja, 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 te da placer. El placer se siente en todo el cuerpo, pero relaja, relaja, te da felicidad y te duermes. Entonces, las mujeres, a veces cuando era verano, en vez de cosquillitas en el brazo, en la espalda, en el pie. Y entonces generas toda una erótica corporal. El cuerpo se hace sensible al tacto y tú puedes distinguir lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, y además las mujeres nos rascamos la cabeza unas a otras, nos peinamos unas a otras. Te pones, le enseñas, le pones cremita, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces las mujeres hemos desarrollado una erótica global, una erótica que se siente en todo el cuerpo. La erótica global es una erótica suave, es una sensación de placer suave, difuso por todo el cuerpo, incluidos los genitales, pero no genera urgencia genital. Es una cosa suave que puedes estar horas y horas y horas acariciando el cuerpo o acariciándote el cuerpo o acariciando el cuerpo de la otra persona. Y entonces yo me di cuenta de que eso no estaba y entonces empecé a trabajar con el método de sensibilización corporal que fui creando en consulta. Yo le decía a la persona, mira, te voy a tocar la cabeza, no es un masaje, solo quiero que aprendas a escuchar las sensaciones de tu cuerpo a través de la cabeza. ¿No? Y entonces luego me comentaban si había sido agradable, desagradable, si les había venido algún recuerdo, alguna emoción. Y entonces a partir de ahí yo fui viendo cómo el cuerpo guarda la memoria de la historia de vida. Y entonces todo lo que iba apareciendo lo íbamos trabajando en terapia. Cuando trabajábamos yo decía, mira, esto se llama sensibilización corporal. Yo te acompaño a que te escuches el cuerpo. Pero lo importante no es lo que hacemos aquí. Yo te acompaño, pero lo importante es que tú te hagas cargo de ti mismo o de ti misma, de tu cuerpo. Entonces tú tienes que autosensibilizarte en tu casa, no como yo lo he hecho, sino como a ti te dé la gana, como te guste, más suave, más fuerte, más rápido, más. ¿Cuál es la distinción entre una parte y otra del cuerpo? Porque cada parte tiene una sensibilidad. Y entonces lo hacía, venía, todos los días lo tienes que hacer, por lo menos 5 o 10 minutos. Luego venía y yo ampliaba el cuerpo y lo ampliaba en su casa, y así, primero con toda la globalidad y luego la genitalidad, que no se tocan los genitales, se explica cómo tienes que hacerlo y se puede trabajar y se dice lo que tienes que hacer en casa. Y eso mismo empecé a hacerlo también con los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, así como las mujeres era muy fácil reconocer las sensaciones, los hombres no tienen esa práctica y entonces les costaba mucho más. Y recuerdo que una anécdota que recuerdo con mucho cariño, un señor que ya cuando estábamos trabajando el pecho, yo pues tú en tu casa te trabajas el pecho, te lo acaricias. Entonces vino a la sesión siguiente y digo, ¿qué tal? ¿Qué has sentido? Dice, pues yo, mira, yo no siento nada. Yo me toco y no siento nada. Digo, hombre, no te puedes tocar como si fueras un saco de patatas. Tienes que tocarte con cariño, acariciándote, mimándote, ¿no? Sintiéndote, ¿no? Y entonces así fui trabajando con las mujeres y con los hombres y empecé a hacerlo en grupos de mujeres y en grupos mixtos. En esta terapia de reencuentro que usted fue desarrollando, donde había como este autoconocimiento, ¿qué tanta era la aceptación, por ejemplo, de los hombres a participar en los grupos?
Los hombres en esa época eran maravillosos. Maravillosos quiero decir. Había de todo, evidentemente. Pero estoy hablando de un periodo años 60, 70, 80, 90. Queríamos cambiar el mundo, queríamos cambiar las relaciones, queríamos conocernos, queríamos relaciones igualitarias, ¿vale? Y entonces los hombres venían a la consulta y los hombres venían a los grupos. Prácticamente en los grupos podían ser un 40% de hombres y un 60% de mujeres. Ahora nada que ver, muy diferente. Pero los hombres estaban muy disponibles para cambiar, para conocerse y, pues en última instancia, recuperaban su cuerpo, porque su cuerpo hasta entonces era de cintura para abajo. Las mujeres recuperábamos de cintura para abajo, que no lo conocíamos, pero también de cintura para arriba, todo. Y los hombres recuperaban también su cuerpo y entonces el tipo de relaciones era un tipo de relaciones que podía ser mucho más placenteras porque podían ser integradas en todo el cuerpo. ¿Qué sería, nos podrías describir, maestra, qué sería la terapia de reencuentro? ¿En qué consiste? Bueno, la terapia de reencuentro es un marco teórico que yo creé en un principio, porque en los años 70, 80 y 90, bueno, yo en el 79 dejé la facultad. Dejé la facultad porque yo veía que lo que yo impartía en la facultad no era lo que yo quería impartir. Yo quería impartir algo más integrado, ¿vale? Y entonces me puse a trabajar como autónoma. Pero ya trabajaba en muchos ámbitos antes de dejar la facultad y cuando dejé la facultad, pues mucho más. Entonces yo llevaba grupos de crecimiento erótico y desarrollo personal, que duraban 2 años, eran mixtos, y ahí trabajaba con grupo mixto y a partir del año 86 decidí también dividir el grupo mixto en grupo de mujeres y grupo de hombres. Y yo trabajaba independientemente con cada uno los mismos temas y luego nos juntábamos para hablar. Entonces, lo primero que yo fui elaborando fue un marco teórico con unos conceptos y unas metodologías que pudieran explicar. Es un marco teórico muy sencillo, que lo tenéis en el libro de psicoerotismo femenino y masculino. Muy sencillo, pero que abarca 3 dimensiones. Es para trabajarte personalmente, relacionalmente y socialmente. Entonces yo explicaba cómo tú eras producto de unos agentes sociales, fundamentalmente la familia, que transmitía la cultura, lo sociocultural, pero también la escuela, la universidad, la prensa, la televisión, todo transmitía una serie de valores, ¿no? Y que tú tenías que darte cuenta de si la manera en que tú funcionabas, que tú te relacionabas, era bueno para ti o no era bueno para ti. Si era bueno para ti lo que habías aprendido, te lo quedabas, y si no era bueno para ti, pues tenías que cambiarlo. Y entonces, en la terapia le llamé terapia de reencuentro porque la idea es reencontrarme a mí misma o a mí mismo, reencontrarme de otra manera en los vínculos y reencontrarme de otra manera en lo social. Entonces ahí, en este programa de crecimiento erótico, desarrollo personal, que fue, digamos, la antesala del máster, yo explicaba y utilizaba metodologías propias, como por ejemplo la sensibilización corporal, la autosensibilización, la fotobiografía, el diálogo de hombres y mujeres, etcétera, etcétera, pero también fui incorporando otras
inspiradas en otras corrientes psicológicas, sexológicas o tradiciones culturales. Porque yo en los años 70, 80 y 90, a la vez que trabajaba, hice todos los cursos que entraron en España en esa época de todo. Hice una formación de bioenergética, hice una formación de psicosíntesis, de sexología, de transpersonal, de todo. Hice de todo para conocer personalmente la experiencia y entender cómo me afectaba, si me resultaba interesante o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como trabajé con todo lo que había, psicoanálisis, psicodrama, todo, ¿no? Pues fui incorporando también dentro del marco teórico, que no tienen esas otras corrientes, pero fui utilizando algunos conceptos que me parecían importantes. Por ejemplo, utilizo mucho las subpersonalidades, que es un concepto de psicosíntesis, o incorporaba de otras tradiciones orientales, como la respiración, como la relajación, o de otras tradiciones mesoamericanas, como por ejemplo de México. Lo que más me ha gustado y más me ha influido es la fiesta de muertos. Cómo se entiende la relación con la persona que se ha marchado, etcétera, de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces fui introduciendo todo esto. Y entonces la terapia de reencuentro sirve para la prevención, porque es para el autoconocimiento y el cambio, ¿no? Sirve para la prevención y sirve para la terapia, para cambiar aquello que tú quieres cambiar. Fundamentalmente se trabaja en grupos, en terapia individual, en grupos de mujeres, de hombres y mixtos, en la docencia, y sobre todo la idea siempre es trabajar para el buen trato. Muy bien. Fina, maravilloso. ¿Cómo creaste la terapia de reencuentro y después la maestría de terapia de reencuentro? ¿Cómo dices? ¿Cómo? ¿Cómo creaste la terapia de reencuentro y la maestría de terapia de reencuentro? Bueno, ya veis que en el libro que os he enseñado del año de los 70 y pico, yo ya estaba introduciendo todo esto, ¿no? Entonces fue poco a poco, yo fui introduciendo cada vez más cosas, porque yo ampliaba mucho también conocer otras cosas. Entonces, bueno, fui creándolo desde los 70 hasta ahora, es decir, sin parar. Primero lo hice en cursos pequeñitos, luego lo hice en cursos de 2 años, en crecimiento erótico, desarrollo personal, y luego en el año, pues creo que fue en el 2004, me pidieron que en la Universidad de Alcalá de Henares, gente que había estado conmigo en los grupos, que por qué no hacía un máster en la Universidad de Alcalá de Henares, y lo hice. Entonces yo creo que empecé en el 2004, así, 4 o 5, y estuve muchos años haciendo máster allí, máster y expertas, hicimos algunas jornadas. Incluso creo que en alguna jornada vino gente de México también. Y luego también lo hice en la Universidad de Sevilla y ahora lo hago desde el Instituto de Terapia de Reencuentro. Y bueno, no he comentado una cosa muy importante que comentaré seguramente cuando hable de los libros, y es que dentro de las cosas que yo he ido haciendo todos estos años, especialmente cuando dejé la universidad, una de las cosas muy importantes es haber ido a México. Ya luego contaré por qué fui, ¿no? Por una casualidad, que nada es casual en esta vida, pero en fin,
por una casualidad. Y entonces yo, aparte en España, hacía formaciones en México y creé una fundación, y hicimos muchos proyectos, y yo creo que en una de las ocasiones, estando todavía yo en Alcalá de Henares, yo creo que, y en la fundación, en algún sitio, creo que vino un grupo de mujeres mexicanas y contaron también sus experiencias que hacíamos en los proyectos y todo eso. Creo que sus libros han marcado pues también aquí a nosotras en México y en muchos países. Y pues nos gustaría conocer un poquito cómo fue que fue creando sus demás libros, el de los laberintos, que también nos habla de esta parte de los duelos, de los aprendizajes que vamos teniendo Vale. a través de las experiencias dolorosas. Vale. Mira, una cosa que se me ha olvidado, que la he querido traer adrede, se me había olvidado de mostrarosla. Cuando creamos la Sociedad Sexológica del País Valenciano, antes de que se oficializara, en los años 70, que hacíamos muchas jornadas y todo esto, hicimos un manifiesto de derechos sexuales y reproductivos. Se me había olvidado enseñároslo, pero lo he traído adrede. Tan importante. Muy bien. ¿En qué año fue, Fina? Porque ese manifiesto lo hicimos antes, prácticamente casi como 20 años antes de la UAS. Porque la UAS creo que lo hizo en el 97, me parece, en un congreso que se hizo en Valencia. Pero nosotros teníamos eso ya hecho, escrito en valenciano y en castellano. Y entonces, bueno, pues se me había olvidado y quería mostrarlo porque he querido traer algunas cosas. Es genial. ¿En qué año fue esto, Fina, este manifiesto? El manifiesto, pues sería antes de oficializar la Sociedad Sexológica, que fue en 1980, pues cuando estábamos la comisión gestora, 76, 78, no sé, no recuerdo muy bien, pero unos años antes. Genial. Bien, entonces, bueno, pues con todo esta vorágine de cosas, ¿no? El primer libro que escribí se llama Psicoerotismo femenino y masculino, y los subtítulos son siempre para mí muy importantes: para unas relaciones placenteras, autónomas y justas. Entonces, en este libro presentaba el marco teórico y en los métodos de sensibilización corporal y autosensibilización y todo esto, que ya hacía casi 20 años que los estaba haciendo, ¿no? Y entonces, pues ahí muestro la autosensibilización, la sensibilización corporal, etcétera, etcétera. Y este es como el libro base para decir, bueno, este es el marco teórico y a partir de ahí vamos a ir trabajando muchas cosas para conocerte tú, para conocer tus relaciones y para tener buenas relaciones humanas. ¿Cómo nacieron todos tus demás libros? ¿Cuántos libros tienes, Fina? Tengo 8 libros. Un poco de cada uno. Sí, te lo voy a contar. Gracias. Tengo 8 libros sola, pero tengo muchos otros libros donde he escrito capítulos, ¿no? Como, por ejemplo, a ver, este, que se escribió en el año 87, L'homme y les seus esports, el hombre y sus miedos, del año 87, me pidieron que escribiera un capítulo, porque como yo trabajaba con grupos de hombres, un capítulo que se llamaba Miedos y sexualidad expuestos por una mujer. ¿Vale? Entonces, tengo muchos libros donde tengo capítulos o tengo el prólogo, pero los libros míos son los que os voy a decir, ¿vale? El segundo libro fue
Psicoerotismo femenino. Perdón. ¿Dónde está el otro? Ay. Ahora lo he perdido. De vínculos amorosos. Sí, está aquí. Vínculos amorosos. Los vínculos amorosos. Amar desde la identidad en la terapia de reencuentro. Entonces, en este libro introduzco muchos conceptos importantes para establecer vínculos, pero que en última instancia te ocurren a ti y tú tienes que entenderlo y saberlo. Lo que es la fusión, la separación, que no es una ruptura, es estoy contigo, estoy conmigo. La seducción, pues porque me gusta esta persona como amiga o como pareja, o porque no me gusta, ¿no? En fin, muchos conceptos que yo creo que este libro ha sido muy leído porque tiene 16 ediciones y pues es muy leído, ¿no? El tercero se llama Los laberintos de la vida cotidiana. Este libro lo escribí por casualidad. Mi vida está llena de casualidades, ¿no? Las casualidades yo digo que no existen. Todo está ahí delante de ti, a veces lo ves y a veces no lo ves, ¿no? A veces lo aprovechas o a veces no lo ves, no lo aprovechas, ¿no? Y parece que sea una cosa casual, pero no es casual. Los laberintos de la vida cotidiana, la enfermedad como autoconocimiento, cambio y transformación. Pues en el año 98 yo estuve en México por primera vez en un congreso de la UAS, creo que fue, y ahí conocí gente mexicana, me hice amigas, etcétera, etcétera. Y en el año 99, de casualidad, voy a hacerme una revisión rutinaria y me sale que tengo un cáncer, que tengo una leucemia mieloide crónica. Entonces me entero que tengo un cáncer y entonces pues me doy cuenta de que estoy en un laberinto. Evidentemente yo trabajaba los duelos y todo esto, pero pues cuando tienes un laberinto gordo como es ese, pues te das cuenta de lo que experimentas. Paréntesis, el que estamos viviendo ahora es el de la COVID. Pensar lo que vivís, ¿vale? Bueno, entonces, cuando me enfermé, una amiga mía mexicana que había conocido el año anterior me dijo: Fina, ¿por qué no vienes a México, que hay un médico que está llevando un tratamiento tal cual? Y me fui allí. Como yo no tenía ningún síntoma, no me dolía nada y lo que me hacía tampoco me dolía, pues entre sesión y sesión me propuso mi amiga: ¿por qué no llevas algún grupo? Digo, pues sí, vale. Y entonces estuve yendo varias veces haciendo grupos en México. Y mientras hacía eso pensé que estaría bueno que para mí fuera contándome qué es lo que yo estaba viviendo en el proceso del laberinto de la enfermedad. Y entonces así pues salió este libro, ¿no? Escribí mucho y dije, bueno, pues igual es importante también para que la gente entienda los procesos internos. Cada persona hará su propio proceso, pero pues yo puedo contar el mío. Y cuando acabé el libro, dije, aún estoy en el laberinto, porque me propusieron participar en un experimento en España y dejé de ir al médico de México y fui a España. Pero entonces la gente de México con la que había trabajado me dijo: Fina, pero es que queremos que nos formes. Y entonces, aunque hacía el experimento en España, decidí ir durante 20 años a México y he formado gente durante 20 años. Entonces, pues casualmente, por la leucemia, he formado gente en México cuando yo jamás lo hubiese imaginado ni pensado. Esas son lo que yo digo, las casualidades en la vida
que, pues mira, se dan así las cosas, ¿no? Y te proponen algo, aceptas o no aceptas, bueno, y ocurren, cada cosa que haces ocurren cosas. Creo que algo muy valioso de esta experiencia que comenta es cuando habla usted acerca de ir creando cierta distancia para podernos vislumbrar en el ahora con otros recursos, otras herramientas y poder retornar hacia el pasado a curar esas heridas, ¿no? Sabiendo que en ese momento quizá no contábamos con todos los recursos que tenemos ahora. Me gusta mucho ese concepto que usted instaura en este libro también de los laberintos. Sí, de hecho, bueno, no tiene nada que ver, pero ahora cuando empezó la pandemia escribí un artículo que está colgado en la página de la editorial Kairos para la población, para que entendiese lo que es un proceso laberíntico y que estábamos en la COVID, que era un proceso laberíntico. Entonces, cuando tú entiendes el proceso, puedes transmitir y decir, mira, todo tiene un principio, tiene un desarrollo y tendrá una salida. Y tendrás que aprender algo de ahí. Si no aprendes algo de ahí, pues seguramente no sales. Maravilloso final. ¿Qué nos puedes decir? Y ese libro, de veras, como mencionas, para la pandemia ahorita es importantísimo. ¿Qué nos puedes decir de tus demás libros? Sí, pues mira, hay otro libro que yo le tengo mucho cariño, que se llama La Fotobiografía, que también es un libro casual. Casual. Un psiquiatra, psicoanalista, me envió a un paciente suyo para que yo trabajara la parte de sexualidad. Entonces, cuando empiezo a hablar con él, me dice que no recuerda nada de su vida antes de los 10 años. Y a mí me sorprende porque son muchos años. Entonces le pido que traiga una fotografía de ese periodo, de los 10 años. Entonces me trae una foto y empezamos a trabajar con la foto. No recuerda nada. Se va con la foto a casa, vuelve a otra sesión y empieza a recordar alguna cosa. Tiene una imagen y poco a poco va teniendo una imagen, ve una puerta, yo le voy preguntando por la puerta, pues más adelante recuerda un olor, finalmente es una cocina, la puerta que tapa una cocina, y así fuimos trabajando y le dije, pues tráeme más fotos, y fuimos trabajando con su historia de vida. Pero a la vez, por eso digo que la casualidad, ¿no? A la vez que viene ese paciente a mi consulta, mi padre me dice un día que voy a verlos a casa, mira lo que he hecho. Y entonces con fotografías que teníamos en casa, que yo había visto 1.000.000 de veces, porque a mí me gusta mucho ver las fotos y tocarlas y tal, pues mi padre había cogido un marco vacío y había rellenado todo el marco con fotos de él, de mi madre, cronológicamente, y del tiempo de estar juntos y de todo lo creado, de todos los hijos, de todos los viajes que habíamos hecho, etcétera, etcétera. Entonces yo miro ese cuadro y pues todas las fotos las conocía. Ah, muy bien, papá, muy bonito, sí, muy bien. Pero, curiosamente, me voy a mi casa y durante como cosa de una semana, más o menos, empecé a sentirme como triste, una sensación extraña, como nostálgica, como triste, pero no estaba triste ni tenía nostalgia de volver atrás, yo lo conocía, pero me generó cosas en el cuerpo, lo cual, volviendo un poquito a lo que os decía del cuerpo, el cuerpo guarda la historia, todo lo vivido, todo lo visto, todo lo hablado, queda guardado en el cuerpo. Y de tanto en tanto el cuerpo te lo devuelve. Entonces, gracias a esas sensaciones que yo tuve cuando mi padre me enseñó unas fotos y gracias a ese paciente, me di cuenta que las fotos tenían memoria.
Las fotos devolvían la memoria que sentías en el cuerpo, recordabas pensamientos, frases, recordabas sensaciones agradables o desagradables, se veía el lenguaje del cuerpo, se veía el lenguaje de las emociones, se veían los favoritos o no en la familia, cómo te colocabas tú en la familia, si te colocabas marginal, si te colocabas... Y entonces, a partir de ahí, me pareció tan interesante que empecé a practicarlo con otros pacientes míos. Y a partir de ahí, en los grupos. Y a partir de ahí, de todo lo que fui viendo, pues construí un libro que se llama La fotobiografía, en donde hay muchas fotos de mi historia y de otras historias. Yo trabajaba eso desde hace muchísimos años, desde que dejé la facultad, pero no podía publicar ese libro, que ya trabajaba con los pacientes y con los grupos, porque claro, no iba a poner solamente fotografías de mi vida. Y entonces, pues yo decía, si no me da la gente fotos, ¿yo cómo voy a poner? Y entonces, casualmente, que nada es casual, en cierta ocasión, en poco más menos de un mes o 2 meses, me tocó impartir el taller de fotobiografía en México y 2 talleres en España. Y entonces le dije a la gente, oye, si me dais alguna foto vuestra y me contáis vuestra historia en la foto, a lo mejor podría escribir un libro. Y la gente me inundó de fotos. Con lo cual, no tuve más remedio que escribir el libro. Wow. Y después hay un libro acerca de lo que son los grupos de trabajo con mujeres sabias, hablando de esta mitad de la vida y hombres con corazón. ¿Nos pudieras platicar un poco tu experiencia a través de estos 2 libros? Bueno, mira, en el año 2000, no lo había comentado, en el año 2000 yo cofundé la Fundación Terapia de Reencuentro. Es una fundación para el desarrollo humano y especialmente para gente vulnerable, para gente que no quiere hacer terapia o que no quiere hacer un máster y que quiere hacer una cosa más pequeñita, ¿no? Entonces, como trabajo comunitario, como hacíamos en la Sociedad Sexológica, pero también para proyectos internacionales de ayuda pues al terremoto en Haití, en México, un proyecto con mujeres en Senegal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en la fundación, pues hacíamos muchos pequeños cursos y tal. Y en cierta ocasión, yo llevaba grupos de mujeres también, pero en cierta ocasión pensé, oye, ¿y las mujeres de la segunda mitad de la vida? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que piensan? Porque si a las mujeres se nos había oído poco, a las de la segunda mitad de la vida, nada. Porque ya se consideran personas mayores, esas ya no cuentan. Y entonces pensé, vamos a hacer un grupo con mujeres en la segunda mitad de la vida. De 40 y muchos, 50 en adelante. Y entonces se me ocurrió hacer este taller y propuse a las mujeres que, como era la primera vez que lo hacía y que lo hacíamos, si me permitirían grabarlo, ¿no? Entonces éramos un círculo de mujeres donde no se discute, donde no se debate, sino que durante 5 semanas, un día a la semana, 2 horitas, hablamos de un tema. ¿Cómo te sientes en estos momentos de tu vida a nivel físico? Y a nivel emocional, y a nivel sexual, y a nivel espiritual, y a nivel social. Y entonces las mujeres hablaban y escuchábamos. Y como era semana a semana, pues tú te sirve un poco como de autoterapia, casi, ¿no? Porque tú vas dándote cuenta de cosas. Y entonces me pareció tan interesante lo que se decía, que dije, esto no se puede quedar solamente en la grabadora para la fundación. Esto tienen que escucharlo otras personas, otras mujeres y también los hombres. Y entonces pedí permiso a las mujeres para ponerlo en un libro
que se llama Diálogo de Mujeres Sabias. Y esto, pues muchas mujeres lo están haciendo autónomamente. En cierta ocasión fui a México, a Cuernavaca, creo que era para presentar, no sé si era El Buen Trato o no sé qué libro era, y hubo un grupo de mujeres que estaban con una fotocopia del libro, así todas. Y se me acerca una y me dice, nosotras somos mujeres sabias. Y yo digo, uy, ¿por qué dices que hemos leído el libro y lo hemos practicado? Y entonces somos mujeres sabias. Entonces yo no las conocía, pues eso es una práctica que se puede hacer con cualquier grupo de mujeres de manera autónoma. Y luego quise hacer lo mismo con hombres. ¿Y los hombres en la segunda mitad de la vida? Después de 2 años de buscar a los hombres que quisieran hablar de ellos mismos, porque ya estábamos en los años 2014, no era el 70, 80 y 90. Entonces, los hombres estaban mucho más reticentes, pero finalmente conseguí trabajar con un grupo de hombres, hicimos la misma metodología y entonces hice el libro de Hombres con Corazón, hablando en la segunda mitad de la vida. Con lo cual los hombres pueden perfectamente trabajar también entre ellos si quieren. A partir de ahí escribí otro libro. Buen Trato. Totalmente casual. Cuéntanos, Fina, cuéntanos del Buen Trato. Bueno, pues creo que fue en el 2014. Yo fui a México a dar una conferencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y entonces hablé del maltrato y del buen trato con una sola palabra. Yo siempre he hablado del buen trato en 2 palabras. En esta ocasión, en una palabra. Maltrato y buen trato y proyectos de amor. Y cuando acabé la conferencia, vino un montón de gente, así por los pasillos, y me preguntó, oye, ¿dónde podemos leer eso que tú has contado del buen trato? Y yo me quedé sorprendida y dije, pues en todos mis libros está el buen trato, en todos mis libros son para el buen trato. Pero ahí quedó. Al año siguiente di otra conferencia en México también, en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, y entonces volví a hablar sobre el buen trato. Y entonces volvió a ocurrir lo mismo. La gente se me acercaba y me decía, oye, ¿dónde podemos leer algo sobre el buen trato? Y yo, pues en todos mis libros, ¿no? Pero entonces, claro, me quedé pensativa y pensé, claro, es que lo que conocemos, lo que hemos normalizado, lo que es lo social y lo relacional y lo personal, es el maltrato. Nosotros nos maltratamos de manera normalizada. No parece maltrato. Pero cuando yo me digo soy tonta, soy fea, no sirvo para nada, que me estoy maltratando. Pensar quiénes no hacéis eso. Entonces, bueno, pues pensé, bueno, pues el maltrato todo el mundo lo conoce, pero el buen trato, además con una palabra, pues no se practica, no existe la palabra, no existe el verbo en el diccionario de la lengua española, y lo que no tiene nombre no existe. Y entonces pensé, hablé con mi editor y le dije, mira, yo creo que tendría que escribir sobre esto, porque hay que construir la palabra, hay que construir el verbo y hay que dotarla de contenido. Y entonces escribí El buen trato como proyecto de vida. La
como una cuarta parte del libro es sobre el maltrato en 3 dimensiones. La dimensión social del maltrato, la guerra, la violencia, la discriminación, el racismo, etcétera, etcétera, como algo normalizado. El maltrato relacional, cómo nos maltratamos, cómo nos insultamos, cómo nos golpeamos, etcétera, etcétera. Y el maltrato personal, que está invisibilizado, que nadie lo ve, pero que yo me maltrato todos los días. Y entonces dije, bueno, como todo el mundo conoce muy bien el maltrato, 3/4 partes del libro tiene que ser el buen trato. Entonces, ¿cómo bien tratarme? ¿Cómo bien tratarnos mutuamente y cómo crear proyectos de buen trato social también? Y para sorpresa mía, este libro, desde que lo publiqué, que ya tiene 3 ediciones, hasta ahora, sobre todo este año con la pandemia, me han pedido tropocientas conferencias, vídeos, tal, sobre buen trato. Todo el mundo quiere lo del buen trato. Y bueno, pues me alegra que eso se esté difundiendo, que se esté queriendo practicar, ¿vale? Yo digo que es muy importante que aprendamos a erotizar el buen trato y a deserotizar el maltrato. Porque lo que nos erotiza, lo que nos pone, lo que nos estimula es el maltrato. Y el buen trato, pues oye, pues sí, es bonito, pero no pasa nada. Y entonces tenemos que aprender a darme cuenta de cómo me estimula, de cómo me sienta bien, de cómo me genera alegría, etcétera, etcétera, cuando me trato bien, cuando nos tratamos bien, etcétera, etcétera. Pues definitivamente yo creo que cuando hablamos de estas ideas que nos mencionas sobre la dominación y sumisión y esta cuestión jerárquica que aprendemos en estos ambientes maltratantes, pues lo importante también es partir desde esas 3 dimensiones para bien tratarnos, desde lo personal, como nos comenta, ir ampliándolo también en pareja y que de eso se trata su último libro precisamente sobre el proyecto en pareja y bueno, también que esto implique o dé cierta pauta también al trato también social, al buen trato social. Claro. Su Sí, y por último ejemplo, libro, ¿qué involucra? ¿cómo? Su último libro sobre el Sí, proyecto de pareja también tiene que ver con estos aspectos del buen trato, de los buenos tratos. este libro, La pareja, un proyecto de amor, y subtítulo, Conflictos, educación para la salud y terapia. Entonces, en este libro recojo muchos conceptos que yo he tocado antes, pero sobre todo me centro en la terapia cuando yo trabajo con parejas, ¿vale? El libro no es para parejas, es para personas. Me da igual que tengas pareja que no tengas pareja, ¿vale? Porque lo que yo enseño en la consulta y lo que enseño en los másteres y también en las parejas es que tú tienes que saber qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, qué no, qué para ti es negociable, qué no es negociable. Pero eso puedes aplicarlo a cualquier tipo de relación de amistad también, ¿no? Importante aprender a estar, a negociar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que tu vida sea un proyecto de amor, para que tu vida tenga sentido. Y en las relaciones que establezcas, que tenga sentido para ti, para la otra persona y para lo conjunto que convivimos. ¿Vale? Entonces, empiezo hablando de 3 ideas que me parecen muy importantes, que es el amor, la sexualidad y la convivencia. Hay gente, y sobre todo las mujeres, lo que nos enseñaron es que te enamoras y ya, pareja. Pero el enamoramiento dura un tiempo y luego del enamoramiento viene el amor, que es otra cosa, donde yo veo, no eres idílico o idílica al 100%.
Hay cosas que me gustan y cosas que no, pero básicamente me gusta, por eso estoy contigo, ¿vale? Entonces, el amor es importante, pero también es importante la sexualidad, porque la sexualidad en una comunicación de pareja, pues la sexualidad es una forma de comunicación también, ¿no? Cuando tú abrazas a la otra persona, cuando la sientes, cuando es una forma intimísima y placentera de comunicación. Entonces, si tú no tienes buena comunicación sexual, pues la pareja se convierte en una pareja espiritual. Si tienes muy buena comunicación sexual, pero no hay amor o no hay otro elemento importante que es una buena convivencia, pues es una relación de amantes. Pero para que sea una pareja tienen que estar bien manejados, bien equilibrados el amor, la sexualidad y la convivencia. Y entonces ahí voy hablando de todo esto y voy hablando también la sexualidad, de cómo acercarnos a la otra persona, un poco la autosensibilización aplicado también a la relación de pareja, cómo darte tiempo para mirarle, para olerle, para tocarle, ¿no? Y así, con parcelas del cuerpo hasta todo el cuerpo y bueno, de muchas más cosas. Y también hablo de cosas que no se tocan en los libros de pareja, por ejemplo, el tema del dinero, que es un tema que puede generar relaciones de poder entonces también cómo manejar mi vida cuando estoy contigo, pero también cómo queremos manejarnos el dinero. También, pues, si queremos tener una partecita pequeña propia y otra parte común, o cómo hacer, ¿no? Hablo del contrato de pareja, porque para tener pareja tienes que saber cómo quieres que sea esa persona. Hablo de lo negociable y lo innegociable. Si lo que no me gusta es negociable para mí, me quedo. Pero si es innegociable, pues chao, chao, me voy. En fin, hablo de muchos temas. Hablo sobre todo también de cómo resolver conflictos sin violencia, dialogando, escuchando. Y también hablo de una cosa que está ocurriendo ahora muy grave, que es el porno. El porno de ahora, que es diferente al porno de cuando salió, por ejemplo, en España, que era otro tipo de porno. Porque ahora ya se están viendo problemáticas, especialmente en consulta, estoy viendo problemáticas con hombres. Hombres que están perdiendo el deseo sexual con la pareja, a la que quieren mucho. Pero como el porno que se ve es un porno de violencia, de manadas, ¿no? Con la fantasía de que, pues oye, pues es que a ella le gusta, es que ella, pues seguramente se está erotizando el maltrato, y el buen trato con la pareja es muy bonito, pero pierden el deseo. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas cuento ahí. Y curiosamente, el libro salió en septiembre, no he podido hacer ni una sola presentación, ni por supuesto ni presencial ni virtual, porque todavía me está pidiendo toda la gente el buen trato. Así que algún día esto lo presentaré, haré aunque sea un vídeo, y explicaré un poco esto que os estaba explicando. Aquí tiene un espacio también con nosotras, si gusta, en cualquier momento podemos trabajar. El libro, sí. De momento yo creo que me voy a tomar un tiempo de descanso. Claro, para compartir. Ahora estoy organizando el próximo curso de experto que voy a hacer, y entonces como tengo varios másters a la vez, porque la pandemia quedan paralizados, he tenido que reconvertirlos en virtual, y todo, digo, bueno, me voy a tomar un poquito de descanso. Pero bueno, cuando lo haga, por supuesto,
Bueno, ya casi os lo he contado todo, ¿eh? Ok, bien, muchas gracias, pero ¿qué puedes decirles a las personas, hombres y mujeres que nos acompañan hoy? Y si nos permites algunas preguntas que están haciendo o que puedan hacer, no sé cómo estamos, ¿qué puedes decirle sobre todo a todas aquellas personas que nos acompañan hoy? A ver, lo que yo diría es que amen su cuerpo. Amen su cuerpo, amen su vida, porque es lo único que realmente tienes. Tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, las claves que te da tu cuerpo, las claves emocionales, los pensamientos que te vienen, todo, ¿no? Aprender a escucharlo y también hay que aprender herramientas para transformar aquello que me hace daño, ¿vale? Por ejemplo, en un momento concreto yo puedo tener rabia. Digo, bueno, tengo rabia porque me pasa esto y esto y esto, entonces si lo localizo lo puedo trabajar. Pero si yo tengo rabia y me quedo con la rabia un día, 2, 3, 4, 5, cronifico la rabia y es muy probable que me genere dolor de estómago, dolor de nuca, dolor de, según la parte que cada persona contrae, por ejemplo, ¿no? Y entonces si yo no me sé manejar el cuerpo, voy a generar sintomatologías. Entonces, aprender a escuchar el cuerpo, aprender a manejar el cuerpo para reequilibrarlo y aprender a amar el cuerpo y a tratarlo con buen trato. También aprender a relacionarse con buen trato, y una cosa muy importante es crear una familia afectiva. La familia biológica es con la que tú naces. Has tenido suerte o no has tenido suerte, has tenido así de más fácil, más difícil. Pero no eres responsable de la familia en la que has nacido, pero sí que eres responsable de crearte una familia afectiva. Es decir, la gente que yo incorporo a mi vida, que me quieren y los quiero, que me tratan bien y los trato bien, y por supuesto la familia biológica también puede estar dentro de la familia afectiva, ¿no? Pero es importante para vivir estar bien con una misma y poder estar bien con la gente con la que yo me rodeo, porque es la gente que quiero para compartir mi vida. Entonces, pues bueno, todo eso es lo que os diría. Hay alguien que tiene aquí una pregunta. Nos dicen que cómo en esta pandemia, cómo podemos empezar a hacer las parejas en casa para conocer y reconocer la propia corporalidad global y despertar el erotismo para nutrir la sexualidad y la convivencia. Bueno, en estos momentos con la COVID, lo que está ocurriendo es que está habiendo mucha violencia en las casas, entre las parejas. Ha descendido absolutamente la natalidad. Por lo menos en España, eso es lo que dijeron el otro día. Hay mucha violencia entre las parejas, violencia con los niños y las niñas y violencia a través de las redes sociales también, ¿vale? Entonces, claro, si no hemos aprendido a escuchar nuestro cuerpo, si no hemos aprendido a estar con nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y estar bien porque leo, porque escribo, porque hago algo, porque pues muchas veces las parejas no se dan el tiempo, ni tan siquiera ha descendido mucho también el deseo sexual con la pareja. Pero evidentemente tendríamos que, si pudiésemos escucharnos y organizarnos y, ¿no? y darnos un tiempo privado y un tiempo común en la casa, ¿vale? Y pudiésemos encontrarnos bien, pues también podríamos tener el tiempo
para acariciarnos, para cuidarnos, etcétera, etcétera, ¿no? El reconocimiento del otro, de la otra o del cuerpo no solamente es en la cama, es cuando te miro, es cuando te acaricio, es cuando te contemplo, también. Pero si estamos continuamente angustiados y oprimidos y no sé qué hacer, pues ahora lo que se está generando son muchos problemas de estrés, de ansiedad, muchos problemas mentales, de depresión, etcétera, etcétera. Y no se sabe establecer muchas veces el contacto. Pues le piden sus datos, si pudiera proporcionar, están interesados en la terapia de reencuentro, en dónde la pueden localizar, si tiene alguna red social. A ver, tengo la página web del instituto, es www.institutoterapiareencuentro, todo junto, con 2 es, institutoterapiareencuentro.org. Y mi correo personal es finasanz, todo junto, @ terapiareencuentro, todo junto, .org. Bueno, bueno, y también está la Fundación Terapia de Reencuentro, que ahora no me acuerdo cómo es la página. Pero bueno, ahí podéis ver lo que hacemos, no pongo mucha propaganda porque no me dedico mucho a las redes sociales, porque estoy hasta ahí de trabajo y de faena y de grupos, entonces pues no me dedico mucho, pero bueno, a partir de ahí pues podéis ver cosas, y si no pues eso. Y si no, también podéis escribir a la secretaria del instituto, secretaria@terapiareencuentro.org. Maestra, le queremos agradecer de verdad su participación. Muchísimas personas escriben su gratitud por todos los procesos que han llevado. La verdad es difícil ahorita abrir el micrófono a tanta gente que quizá quisiera externar, y esto pues también sabemos que tiene sus tiempos usted, y queremos respetar este espacio. Solamente quisiera compartirles, si me permiten compartir los libros para que los tengan. Perdón un segundito, Claudia. Creo que el correo mío lo he dicho mal. me parece. Finasanz@terapiareencuentro es finasanz@terapiareencuentro.org. No sé si lo he dicho así o si he puesto instituto, porque como estoy así un poco con tantas cosas. ¿Puedes, Alma, volverlo a escribir, por favor? ¿Lo puede volver a repetir? finasanz@terapiareencuentro.org. Es que no sé si lo he dicho así o lo he dicho mal. Aquí están todos los libros, el trayecto, el recorrido del día de hoy que nos mostró. Le agradecemos mucho, maestra, todo este recorrido para que lo tengan presente. Tómenle una foto a quien estuvo preguntando acerca de los libros. Aquí están. Y pues queremos reconocer, maestra, su labor con nosotros, así como comenzamos Finasanz. Es un trayecto de vida, un proyecto construido desde el amor. Me encanta en este último libro precisamente que nos habló acerca de esos proyectos de amor que se van haciendo a través de estos buenos tratos. Entonces, esta es una dedicatoria para usted, un reencuentro desde la mirada y la escucha hacia nuestro propio cuerpo, psicoerotismo femenino y masculino, conociendo lo que sentimos, necesitamos, pensamos, expresamos, generando vínculos amorosos en primera instancia desde nuestro ser, conociendo los laberintos de la vida cotidiana, resignificando las experiencias dolorosas que nos generan aprendizajes que se plasman en una fotobiografía, recuperando nuestra sabiduría que llega con los años, mujeres sabias y hombres con corazón, erotizando los buenos tratos para construir un proyecto de vida desde el amor.
Le agradecemos tanto a Alma como yo, que nos hacemos llamar Hijas del Viento, Ecos de Libertad. Gracias por estar aquí. Gracias por su presencia. Les dejamos, este es nuestro canal de YouTube que está próximo a ser abierto, donde vamos a subir tenemos a nuestra madrina especial que hoy, que es Fina Sanz. Le dijimos que si podía ser nuestra madrina, porque estamos inaugurando este sitio web que se llama hijasdelviento.com. Si se mete en este momento va a decir sitio en construcción, coming soon. Estamos todavía llenando alguna información y ahí en ese canal de YouTube van a poder ver la repetición, así como en el Facebook que les estuve anotando, Claudia Hernández, y Facebook Alma Aldana García, que estamos continuamente subiendo cada jueves, cada charla. Maestra, le agradecemos de verdad muchísimo su presencia, su generosidad de compartirnos estos tiempos. Y claro que está invitada cuando usted tome después este break, este receso, a regresar, a platicarnos de este último libro. Y bueno, Alma, adelante, Alma. Fina, te damos este ramo de flores, aunque sea por Wow. Se llaman aves del paraíso. Ah. Lo hacemos llegar con mucho amor y mucha gratitud y por el buen trato y haber aceptado hacer esta entrevista con nosotras y ser la madrina de este nuevo proyecto. Muchas gracias, Fina. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer inmenso estar con todas vosotras y vosotros. Hay mucha gente que conozco, seguramente habrá otra gente que no estará aquí, pero que también conoceré, pero bueno, casi toda la gente, si no toda, os conozco y me encanta veros. Claudia, ¿querías hacer la foto? Es muy complicado. Una foto, nos tomamos una foto todas. Por favor. Sí. Tu mejor cara que tengan, la mejor sonrisa. Para el buen trato. Pues muchas gracias, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por toda su confianza. Hubo un momento donde se conectaron 390 personas. Madre Fina, mía. pues, toda la experiencia que tienes y todo tu compartir y pues toda la gente que se siente agradecida porque, como te decía, a través de tus libros me encantó ver cómo en una entrevista decías tú que a través de tus libros pensabas en la gente latinoamericana para poder llegar hacia ellos. Entonces, quiero decirte que, bueno, yo tengo mis grupos que formo de mujeres y que están inspirados, por supuesto, en todo tu trabajo también. Fina, te agradezco mucho por tocar mi vida a través de tus libros, de tu persona y de tu ser, por tocar la vida de todas estas personas que están aquí presentes el día de hoy, que vemos aquí que todos te están dando saludos y gratitud de verdad. Gracias, Fina. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Fina, por haber aceptado. Yo sé que estás muy ocupada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Haremos llegar el resumen en el Facebook de Claudia y aquí para que lo puedas hacer. Después se subirá en este nuevo proyecto de Hijas del Viento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias. Nos vemos el próximo jueves con sorpresas, así que no se olviden de estar en contacto y en comunicación con nosotras. De acuerdo. Gracias. Chao. Hijasdelviento.com. A través de ahí vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Que pasen un feliz día.